Muy bien, reanudamos entonces, señor fiscal. Gracias, presidente. Bueno, el análisis de la prueba y las razones por las cuales he llegado al convencimiento de formular la acusación han sido explicitadas. Voy a detenerme a continuación en lo que tiene que ver con la calificación legal del hecho. En tal sentido, no voy a variar mucho el encuadre legal por el cual se produjo la apertura del juicio, es decir, la calificación legal que en definitiva se sostuvo en la acusación, hoy requeriendo introducción al juicio, si quiere llamarse así, de la doctora Cuñarro, y discrepando con el criterio sostenido por la querella en cuanto a las agravantes que mencionó. Por lo tanto, Miguel Ángel Espósito debe responder por el delito previsto por el artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, que reprime la privación ilegal de la libertad perpetrada por el ejercicio abusivo de las funciones. Como ya mencioné, descarto la concurrencia de las agravantes previstas por los incisos 2 y 3 del artículo 142 del Código Penal, al cual remite el último párrafo del artículo del citado artículo 144, y que postula la querella por las razones que voy a dar cuenta. En primer lugar, no está acreditado en la causa, en examen, que el delito que se le imputa a Espósito haya provocado por sí mismo, como consecuencia de esta privación de la libertad, un grave daño a la salud de Walter Bulacio, ya sea produciendo o contribuyendo de alguna manera, aunque fuere mínima, en la muerte, en definitiva, de Bulacio. Esto no está acreditado en la causa. Tampoco corresponde la otra agravante pretendida, y eso surge de la lectura del propio texto legal, que se menciona el agravante, cuando luego de la enunciación que realiza respecto a quién alcanza este agravante o en qué razón, a las personas que vincula, habla o termina de manera genérica aludiendo a otro individuo a quien se deba un respeto particular. Así dice la norma en cuestión. Está claro que esa norma apunta a una situación donde existe una particular relación entre la víctima y el autor de la acción, pero, como bien señala Creus, no atiende a la calidad de la víctima, que puede imponer un respeto general a cualquier persona por su estado o dignidad, que significaría en definitiva lo que se pretende hacer jugar en la especie en la acusación de la querella. En el sentido opuesto, resulta oportuno también señalar que no entran a jugar en esta causa los términos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se arribara a través de la solución amistosa que se llevara adelante entre los familiares de Walter Bulacio y el Estado argentino. El juzgamiento personal de Miguel Ángel Espósito no puede estar sujeto a ninguna de las conclusiones a que se arribara en dicho pronunciamiento, ni a los términos del acuerdo que celebraron las partes, en las cuales ninguna intervención tuvo en forma personal el imputado Espósito. No quisiera culminar sin referir algunas circunstancias o una suerte de reflexión final sobre algunas cuestiones que la propia querella ha mencionado, en particular la doctora Verdú al finalizar su alegato, donde hay una referencia en forma genérica al tema de detenciones por parte de personal policial, inclusive en la actualidad, de cómo se desarrolla.
Lo ha hecho también con una buena carga de emotividad, la cual se comprende en función de la labor que viene realizando. Por eso creo que importante, o creo que es el caso, hacer algunas consideraciones también al respecto. Y de alguna forma también, porque tiene que ver con lo que fue la introducción de este alegato, y también para buscar de alguna forma el fundamento de lo que sería el monto punitivo que se va a solicitar. Walter Bulacio fue privado ilegalmente de la libertad por Miguel Ángel Espósito, y por ser culpable de esa acción merece y debe ser sancionado. Por supuesto, una pena justa, acorde al caso que se presenta. Sin embargo, no puedo obviar de considerar que de esta situación tan puntual también hay otros involucrados, no perseguidos penalmente, pero que también tienen una cuota de responsabilidad. Ha quedado Miguel Ángel Espósito porque era el titular de la dependencia de la comisaría número 35, y a su cargo estuvo la decisión de convalidar la detención ilegal que de origen presentaba el caso de Bulacio, manteniéndola en esas condiciones cuando bien había podido haberla cesado inmediatamente, y esto en el ejercicio abusivo de sus funciones. Espósito no se ha ensañado con Bulacio, y a tal efecto no se apartó de lo que normalmente hacía en el ejercicio de sus funciones. Esta forma de actuar estuvo presente de alguna forma en el resto de las detenciones realizadas en esa oportunidad. Quizás lo más grave no sea, o sea, mejor dicho, el hecho que revelaría una forma de actuar en lo cotidiano en ese momento habitual. Y también es grave porque se advierte que esa forma de actuar no es de la impronta únicamente de Espósito, si es una impronta que suele reproducirse o se reproducía, vamos a analizar el tema, por lo menos en todas las dependencias de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires a la época de los hechos. Por supuesto que esto no le quita responsabilidad penal a Espósito por el hecho que se lo juzga, porque siempre tuvo en su poder la posibilidad de comportarse de forma distinta y conscientemente no lo hizo. Ello surge claramente, estas circunstancias que menciono, cuando precisamente para intentar darle un manto de legalidad, acomodó la detención de Bulacio, como las tantas otras ocurridas ese día, algunas de esas figuras disponibles en el menú detenciones de la policía sin orden judicial. Porque si era legal el procedimiento, ¿para qué acudir a las mismas? Cuando evidentemente no tiene correlato esta mención con lo ocurrido en la realidad. La conciencia de la ilegalidad del proceder es lo que le lleva a intentar justificarse a través de
el empleo de estas categorías o figuras que ha mencionado. Ahora bien, este Memo 40, que ha sido analizado, señalado, mencionado en cuánta actuación hubo, yo diría que, si lo leemos atentamente, donde alegremente se podría decir transfiere toda la responsabilidad de la detención a quien decide encuadrarlo dentro del Memo 40, esa detención, y que lo hace responsable porque, como dije, puede optar por no utilizarlo o sí, o no podía, no quita de analizar cierta perversidad que se advierte en esa disposición o en ese Memo 40. Yo me detuve a ver algunas cuestiones. Por ejemplo, transmitía que los jueces de menores en lo correccional solo deben ser llamados a intervenir, y póngase, si quiere, molestados, requeridos, llamados, o como quiera llamarse, cuando el abandono moral o material o el estado conflictual del menor detenido, no importa por qué, se revela o puede presuponerse. Pero lo más grave es que esta decisión se la transfieren a funcionarios policiales en vez de la asunción de responsabilidades que son propias precisamente de los jueces. En consonancia con ello, ese Memo 40 agrega que esos jueces, y digo esos no por únicamente Sturla y Agredo, esos jueces son todos los jueces de ese momento o los que después siguieron con la aplicación o permitieron la aplicación de esta norma. Desde ya daban por descontado el atinado criterio de los funcionarios policiales y que por ende solo deberían proceder a dar la intervención cuando no hubiere lugar a duda alguna respecto de la necesidad objetiva y real que el caso presente. Linda manera de lavarse las manos. Si pasaba algo, el problema fue del funcionario policial a cargo de la dependencia, que evidentemente no tuvo un atinado criterio en el caso concreto, como se suponía, y no evaluó adecuadamente la necesidad objetiva y real que el caso presentaba. La otra mención que voy a destacar en esta parte tampoco tiene desperdicio, porque da por descontado que esa práctica, por el solo hecho de llevarse adelante, podía llegar a desnaturalizarse. O sea, estaba bien claro lo que podía llegar a pasar con esta práctica. Entonces, para evitarlo, el reaseguro que toman únicamente es decir que debe merecer la atención del jefe de la dependencia. Es decir, por un lado remarca el carácter excepcional de la medida, pero además asombra el mensaje que subyace de este texto. Sabemos que puede llegar a pasar algo.
Pero si ocurre, es solo porque se naturalizó la práctica, en virtud de que no hubo una atención directa del titular de la dependencia. Ahora, yo me pregunto, ¿no hay ningún tipo de responsabilidad en quienes durante 26 años condujeron la Policía Federal Argentina y mantuvieron y dejaron asentar y consolidar este tipo de procedimientos? ¿No hay ninguna responsabilidad en los encargados de diseñar e implementar los planes de estudios de los cadetes y que dejaron que esta normativa fuera enseñada como acorde a la Constitución Nacional? ¿No hay ninguna responsabilidad de los órganos de los cuales depende la Policía Federal Argentina cuando no analizan la normativa que regula su actividad o peor, estando al tanto, la dejan vigente? ¿No hay ningún tipo de responsabilidad en el Poder Legislativo cuando no sanciona normas tendientes a ajustar los procedimientos policiales a la Constitución Nacional o revisan los vigentes propugnando los cambios pertinentes? ¿No hay ningún tipo de responsabilidad en quienes integramos la Administración de Justicia cuando se toleran este tipo de prácticas policiales o no se actúa con prontitud en la resolución de los casos más allá del resultado a que se arribe? Y por último, quizás el interrogante que más nos va a inquietar y que más va a ser difícil de asimilar es si no hay un tipo de responsabilidad en la sociedad que somos como integrantes de la misma. No estoy hablando de culpabilidad en el hecho juzgado, sino como responsabilidad, como forma de asumir las falencias, irregularidades y enmendarlas, pero enmendarlas seriamente, no para ser meramente cosmética, para solucionarla definitivamente. Lo dicho no mella, como dije, la culpabilidad asignada a Expósito y por lo tanto está bien que responda penalmente. Si no, estoy hablando de la responsabilidad que nos incumbe a todos para que este tipo de hechos no vuelvan a sucederse como ha exigido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 18 de septiembre del año 2003 en el caso Bulacio versus Argentina. Si nos quedamos satisfechos con la condena de Expósito, sería muy fácil. Entenderíamos saldada la deuda con Bulacio y todo seguiría más o menos igual, aunque sí, nos cuidaríamos de alguna cosa más, hasta que un nuevo infortunio ocurra. La verdad, es trágico nuestro destino, porque solo reaccionamos cuando se presenta la muerte. Sabemos, o no está probado, que la muerte de Bulacio tenga que ver con la detención que llevó adelante Expósito. Por lo menos no está acreditado. Ahora, si no hubiera producido la muerte de Bulacio, no hubiéramos llegado a esta instancia. Entonces, siempre tiene que estar lo trágico para que tomemos las conductas que corresponden antes de tiempo, antes de que se produzca lo trágico. No es este caso, un montón de casos que hemos visto que pasan a diario. Al comenzar con este alegato, o el análisis de la causa, también hablé de que implicaba hablar sobre lo que somos nosotros como sociedad, de lo que somos y lo que queremos ser, y el valor que le asignamos a determinadas circunstancias o a determinadas cuestiones. El caso de Bulacio, evidentemente, como referí, está asignado por la muerte de Bulacio. Pero habla también de otro bien jurídico muy importante,
como la vida, tan importante como la vida, y tampoco le va la saga, a tal punto que muchos han sacrificado su vida para obtenerla, que es la libertad, o para mantenerla o defenderla. Entonces, me pregunto cuán comprometidos estamos con el mantenimiento de este valor tan importante, qué estamos dispuestos a hacer por ella, y si en definitivas, más allá de la posición que adoptamos, somos muy distintos o no a expósito en las circunstancias que creo que son distintas de cada uno de nosotros, y eso es lo único que nos toca distinto, sino como personas seríamos lo mismo. Han pasado 22 años de este hecho y han pasado 30 del restablecimiento de la democracia, practicando una cumplirse 30 del restablecimiento de la democracia. Hay muchas cuestiones sobre las que se han avanzado, es cierto, pero hay muchas que todavía seguimos dando vuelta y a pesar del tiempo no le encontramos la solución final. Como dije, tenemos una corte creada bajo un concepto liberal. Hemos incorporado a partir del año 94 un montón de tratados que regulan o se preocupan de los derechos humanos. Y le hemos asignado una categoría que la ubica inmediatamente por debajo de la Constitución, por encima de otros tratados. Todo lo que está pasando en materia penal últimamente es una revisión de ajustar el derecho penal nuestro a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Podemos tener las mejores leyes, podemos poner los mejores títulos, las mejores disposiciones legales internacionales, pero hay algo que nos impide llevarlo a la práctica. Quizás puede ser que este enano fascista de Falachi no nos abandonó del todo y tenemos que seguir combatiendo. Yo me gustaría ver el tema de la... Quizás la querella tiene otra forma de ver a diario el tema de detenciones ilegales. Uno lo puede ver a través de algunas circunstancias que pueden verse. Yo le voy a transmitir nada más lo que yo veo a diario en mi labor y que ustedes, los jueces, también lo ven. La experiencia de los juicios orales, no digo siempre, pero no está llevando muchas veces a el arribo a soluciones liberatorias en la causa por las nulidades que hay en los procedimientos policiales vinculados particularmente con las detenciones que se realizan fuera de un marco legal. Son corrientes las que pudimos ver donde la detención se vincula con el estado de sospecha de un hecho, que es un aspecto subjetivo, y no con la existencia misma del hecho, que es un elemento objetivo, y por eso, más allá de la circunstancia de llegarse a una solución liberatoria, no implica con ello que deba procederse a la extracción de testimonios para investigar una conducta delictual por parte del funcionario policial. Sí ha pasado en alguna oportunidad, me acuerdo de una causa de los piratas del asfalto, donde el procedimiento era totalmente falso y creo que se sacaron testimonios para la investigación. Y cito este dato, que lo veo en la experiencia diaria del trabajo que uno realiza, porque si esta forma de proceder ocurre en el marco de las causas penales, uno se dará cuenta lo que puede llegar a ocurrir en otros menesteres que no forman parte del derecho penal y que son realizados por el personal policial.
yo veo que los planes de estudio de la policía, según han referido, tienen materias de derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal penal, hay cita de análisis de doctrina y jurisprudencia. Lo que pasa es que esa lectura o ese estudio y esos exámenes que deben brindarse, cuando llega a los hechos, parecía que esas materias no tuvieron conocimiento, no fueron estudiadas, no fueron bien explicadas. El problema es la práctica. Podemos hacer las mejores leyes, dar los mejores cursos, pero si la práctica los hace llevar o conduce para otros destinos, la cuestión va a ser difícil. Y las prácticas se establecen, es decir, en Sérpico decía que la corrupción de abajo es posible por la corrupción de arriba. Bueno, si uno quiere que los de abajo hagan prácticas conforme a los procedimientos, deben ser las enseñanzas desde arriba, de cómo se hace un procedimiento. No es un problema de estadística, de número de detenidos. No es que alojemos detenidos para invocar que funciona el sistema penal o la seguridad está más cuidada porque tenemos más detenidos. Hay que estar detenidos en función de hechos que se cometan y estar de acuerdo a los procedimientos legales. Hace poco nosotros tuvimos una causa que creo que la recuerdan, era una persona que había sido detenida por portación de arma de fuego. Bueno, la explicación que había dado para tener el arma de fuego era descabellada, pero no importa. El hecho era el siguiente. El preventor había escuchado una demanda de auxilio y va a un lugar, observa a una persona que se acerca hacia él, esta persona cruza, entonces él se acerca y ahí señala que hacía un ademán como para ocultar algo. Entonces lo coloca contra la pared, lo revisa y le encuentra un arma. Este ademán, como si tuviera un arma, es como la fuerza mínima necesaria, todo ese tipo de formalismo que suelen utilizarse. En realidad, cuando vino el preventor, que lo hizo muy inocentemente, cuando fue preguntado, él mencionó que la persona, en la demanda de auxilio, la persona que había visto, venía del lugar contrario de donde venía la demanda de auxilio, por lo cual no la vinculaba con el hecho. Y cuando se le preguntó si podía ser que el cambio de dirección tuviera que ver con una situación de que ir a otro lugar, él lo atribuyó a que para él se había querido escapar de su camino y tampoco pudo precisar cuál era la señal que tenía o el ademán que había hecho para esconder el arma o como si tuviera un arma. Pero en definitiva terminó diciendo que esto es lo que le había dicho que tenía que hacer en la comisaría, era una gente que tenía poco tiempo, lo que la comisaría había dicho que tenía que hacer. Y la persona fue detenida, ese procedimiento fue declarado nulo, si lo recuerdan ustedes. Y si yo esto lo comento con el común de la gente, van a decir que está mal la absolución porque la persona tenía un arma. Entonces, no puede tener un arma, cierto, no podía tener un arma. Y no importaba si el procedimiento estaba bien o mal. Y no estoy hablando a un nivel de instrucción menor. Esto lo he planteado inclusive con médicos, con algún otro abogado de otra rama del derecho, y no lo entienden. Entonces hablan de garantismo, de exceso de garantismo, y entonces de ahí vienen los reclamos muchas veces de la gente. Por eso hablo de cómo somos como sociedad también.
¿Qué somos nosotros como sociedad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en función de vivir el Estado de Derecho? ¿Y qué somos o qué podemos ofrecer para ser verdaderamente libres? El tema de la seguridad es el gancho perfecto para atrapar la atención y mantener todas las prácticas de detenciones ilegales. Ha sido así siempre, porque es el fundamento para que le otorguen las facultades para poder detener libremente y justificar esa acción en función de algún resultado que obtengan en alguno de los hechos. Es decir, el argumento es, nos faltan los instrumentos para combatir el delito, para prevenir el delito. Si toman en cuenta este argumento, que tiene mucha aceptación en la gente que vive a diario el tema de la inseguridad en carne propia, nos retrotraemos a los términos de cuando hablábamos de los edictos, porque nuevamente los seleccionados para estas prácticas van a ser siempre los mismos. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo que agarrar una parte donde comunica con una villa de emergencia. Casi todas las tardes que he pasado, siempre hasta el patrullero deteniendo 2, 3 chicos, en moto, sin moto. Todos de las mismas características, provenientes camino hacia la villa. Hay más características. Yo no sé si estaban haciendo algo o no, pero todos los días pasa lo mismo, o casi todos los días pasa lo mismo. Y el peligro está latente, porque no se acabó con la causa de Bulacio. En pleno siglo XXI, un ex jefe de la Policía Federal, Giacomino, había hecho una declaración periodística. Creo que Juan José Álvarez era el ministro de Seguridad. Había hecho una declaración periodística donde reivindicaba los edictos policiales y precisamente el Memo 40. Es decir, no importaba tanto lo que había pasado con Bulacio. Todavía no sabía si había muerto como función de la detención o no. Y si había ocurrido, yo me acuerdo esas declaraciones periodísticas, si había ocurrido, había sido uno entre tantos beneficios que se había obtenido. Esas son las declaraciones de quien era jefe de la Policía Federal en ese momento. Estamos hablando, no sé, 2001, 2002 habrá sido Giacomino. Es decir, eso está latente. Sin duda, todos queremos seguridad, porque esto está hablando también del marco de seguridad. Evidentemente, si la policía tuviera facultades para detener a cualquiera en la calle, sería muy fácil. De tantos que detiene, alguno va a encontrar con algo. Es evidente. Igual no se preocupen porque nosotros no nos van a detener. Siempre van a ser los mismos los actores que van a caer en este tema. Si antes eran la gente de pelo largo, barba, o los extranjeros, ahora serán los que tienen gorrita, no sé. Más o menos el tema es así. Yo me acuerdo haber leído hace tiempo atrás, pero me conmovió mucho El miedo a la libertad de Erich Fromm, que ya lo he mencionado. Él era un psicólogo social que vivió durante la época del nazismo. Y él en la obra, la última parte es
bastante dura, hace todo un análisis de cómo, con el advenimiento de los luteranos y el cuestionamiento hacia Dios o a la religión católica, el hombre pierde esa seguridad que le daba la presencia de Dios, y cómo, al encontrarse huérfano de esa seguridad, busca un líder para que le dé seguridad, resignando parte de su libertad. Freud lo lleva más allá, porque menciona en ese análisis que precisamente del advenimiento de los luteranos, el punto culminante de la resignación de la libertad en pos de la seguridad fue el nazismo. Es decir, ¿a dónde estamos orientados? ¿Cuánto vamos a ceder de nuestra libertad si tenemos que cederla en función de seguridad? Porque este es el mensaje que nos están enviando. Aparecen mano dura, penas duras, las penas son bastante elevadas en el Código Penal. Aparecen ahora hablando de la baja de inimputabilidad de los menores, como recursos, no sé para qué, porque si quieren pongan los 14 años, van a poner a los 12 años, van a poner a los 10 años, y esto no va a solucionarse porque tiene otro tema muy distinto dando vuelta. Hay también otro tema también que ahora apareció, o parece recurrentemente, la tolerancia cero, recordando lo que fue una política implementada en la ciudad de Nueva York por un alcalde que se hizo tan famoso que inclusive después daba charlas, inclusive creo que vino a la Argentina a dar charlas sobre tolerancia cero. En realidad, la tolerancia cero era que se perseguían los delitos, inclusive los de ínfimo daño o gravedad. Bueno, acá tenemos el principio de legalidad, o sea, tenemos la tolerancia cero acá nosotros. Lo que no decía es que, y eso lo dice Louis Wacquin, que es un sociólogo francés radicado en Estados Unidos, en Parias Urbano, que la baja de criminalidad en Nueva York, y esto es estadística, no tenía que ver precisamente con el régimen de tolerancia cero, porque lo mismo ocurría en San Francisco, estadísticamente, una baja de criminalidad, donde no se aplicaba el mismo plan. Al contrario, San Francisco totalmente lo contrario a Nueva York, y que tenía que ver la baja de criminalidad precisamente, que no es la única fuente del delito, pero sí con una mejora del estándar de vida de las personas. Pero siempre vende mucho más estas políticas de mano dura. Y así aparecen después estas reacciones espasmódicas, como pueden ser las leyes, se lo comprende el señor en su dolor, la ley de Bloomberg, donde aún hoy, por ejemplo, el artículo 189 bis es un remedio de inconstitucionales por dos lados, y hay una norma, inclusive, que únicamente se puede aplicar generalmente aplicándola como excepción. Pero creo que, no obstante ello, la peor de todas estas frases que he escuchado y que tienen que ver también con las detenciones ilegales en todos estos años es: hay que meter balas a los delincuentes. Porque cuando se dice algo así, hay que ver a quién va dirigido y en qué condiciones. ¿A qué delincuentes? ¿A los delincuentes que ponen en riesgo determinados bienes jurídicos? ¿A todos los delincuentes estén cometiendo algún delito? ¿A todos los delincuentes que no estén cometiendo delitos pero que sean delincuentes? Y estos son los mensajes que llegan. Y esos mensajes los recepcionan también las fuerzas policiales. Y hay una responsabilidad, evidentemente, de quien lo advierte. Sin embargo, después es muy probable que el personal policial que comete un hecho de meter bala a los delincuentes
termine procesado con alguna causa, es muy probable. Ahora, quien dio esa consigna, es muy probable que no le pase nada. Y así pasa también, porque esto no es quitarle responsabilidad a Expósito, ni a todo el personal policial, sino darle en su propia medida. Y así pasa cuando intentamos justificar que no se hace nada, entonces se procede a detener gente. La doctora Verdú ha mencionado el caso de habeas corpus presentado en La Plata, que me ganó de mano porque tenía bastante para explicar al respecto. Es un caso interesante el de Assad y cómo lo plantea, que es cierto la forma en que llega al conocimiento. Y solo hay una cosa que todavía no tengo claro. Esto fue iniciado creo que en 2008 o algo por así. Todavía se sigue discutiendo el tema. La última noticia que tengo, no sé si habrá cambiado, es que en abril del año 2013 un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires rechazó y declaró la inconstitucionalidad del recurso interpuesto por el Ministerio de Seguridad a cargo del doctor Casal en ese momento, que requería la revocación del fallo de la Cámara Penal de La Plata que prohibía la detención de menores de edad por contravenciones de privación de identidad. Es decir, 2013. ¿Qué pasó con la sentencia Bulacio contra Argentina? ¿De qué estamos hablando? ¿Siguen las mismas situaciones? ¿De qué estamos viendo acá? Llevan un pronunciamiento de la justicia y todavía se siguen planteando por parte de los órganos encargados de aplicar las normas este tipo de cuestionamiento. Fíjese también, por ejemplo, que no obstante el tiempo transcurrido, está la causa 4211 que está caratulada en la provincia, en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Caratulada: Ministerio Público Fiscal, Justicia Penal, Contravencional y de Falta, su infracción a la ley 23.098. Es decir, el imputado acá era el Ministerio Público Fiscal. Y que tenía que ver, el imputado, el que se reclamaba de alguna forma. Era un habeas corpus presentado por la asesora general tutelar ante el juzgado en lo penal y contravencional de falta número 7, que tenía que ver con el mantenimiento de los menores que se detenían en el ámbito de las comisarías de Capital Federal. El 29 de diciembre del año 2008, el juez Javier Buján resolvió el cese de la restricción de la libertad de menores en sede policial en el ámbito de la ciudad, en lo que hace a los delitos y contravenciones en que fuere competente el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por resultar lesiva de los derechos de la niñez y la juventud. Y no hizo causa o no formuló denuncia contra el Ministerio Público Fiscal, que intervenía y mantenía estas detenciones en estas condiciones, en función de los argumentos que señaló en su momento, pero hizo lugar al habeas corpus. Y voy a citar, o sea, para culminar, o para ir culminando, estuve buscando y me encontré con un informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizado en el 98 periodo de sesiones del 26 de marzo del año 2010, donde examina los informes presentados, creo que en función del artículo 40 de la Convención, y al referirse a Argentina hace una serie de consideraciones respecto a las cuestiones en las cuales Argentina se encontraba falta o preocupaba, y yo voy a señalar algunas, porque tienen que ver con esta causa y porque tienen que ver con lo que estamos hablando. La primera, preocupación por informaciones de muestras ocasionadas por actuaciones de la policía, siendo algunas víctimas menores. Preocupación por subsistir normas que otorgan facultades a la policía para detener personas,
incluidos menores, sin orden judicial anterior ni control judicial posterior, y fuera de los supuestos de flagrancia, con el único motivo formal de averiguar su identidad, en contravención, entre otros, del principio de presunción de inocencia. Otro más, preocupación por la abundante información recibida sobre el uso frecuente de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las comisarías de policía y en los establecimientos penitenciarios, agregando que muy pocos casos denunciados son objeto de investigación y juicio, y aún menos los que terminan en la condena de los imputados. Y otro más, preocupa las graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones donde se encuentran alojados niños privados de libertad, incluidas situaciones de sanciones colectivas y encierro absoluto, así como respecto del actual régimen penal juvenil, el cual, entre otros, hace un uso excesivo del internamiento y no garantiza una asistencia jurídica adecuada a los menores en conflicto con la ley. Estamos hablando de un informe del año 2010. No es tan alejado en el tiempo. Y en el tema que nos ocupa, recién a partir del fallo de la Corte Interamericana en Bulacio versus Argentina, se ha intentado comenzar a armonizar la legislación interna a los estándares internacionales conforme a los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución. Tengamos en cuenta que la reforma constitucional fue del año 94 y la sentencia de la Corte Internacional fue en septiembre del año 2003. En el ámbito nacional, una vez sancionada la ley 26.061, recién el 12 de agosto del año 2008, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos dictó la resolución número 2208/2008 y estableció las pautas a seguir por las distintas fuerzas de seguridad que son de su competencia en la detención de menores de 18 años de edad. Recién en el 2008 se impartieron estas instrucciones y el sistema de detenciones por edictos policiales, que ya fueron también materia de análisis en su momento, continúa vigente en muchas provincias de la Argentina. Es decir, no hay modificaciones al respecto. Los detenidos ilegalmente son detenidos ilegalmente, así sean en la capital de nuestra nación, o así sea en Jujuy, en Santa Cruz, en Misiones, donde sea. La detención es lo mismo. Sin embargo, rigen todavía esos edictos policiales. Por eso, más allá de todas las normas citadas, más allá de todos los fallos que podamos pueden llegar a dictarse, más allá de este juicio, la pregunta siempre va a quedar pendiente: ¿cuándo vamos a cambiar como sociedad? ¿Y cuándo nos permitiremos, exigiendo, tener fuerzas de seguridad que resulten compatibles con un sistema donde esté vigente el Estado de Derecho? Para culminar, en lo que hace a la situación de Miguel Ángel Espósito, conforme lo he mencionado, he tenido en cuenta las condiciones personales del mismo, su edad, las circunstancias propias del hecho, las circunstancias también referidas en cuanto a no ser el único quizás responsable, sí culpable pero no responsable, en fin, todas esas circunstancias que me llevan a solicitar se lo condene en orden al delito que ya ha dejado calificado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos como funcionario público por el término de 4 años, más las costas del proceso.